Bien, bienvenido para el que no saludé. La verdad, una hermosa mañana Dios nos ha regalado. Y como decía Leonel, vamos a seguir estudiando acerca de estos textos fuera de contexto, ¿sí? Que tantas veces son tan mal utilizados. Así que vamos a comenzar, voy a orar y después vamos a leer el texto que nos toca en el día de hoy, ¿sí? Padre Santo, gracias Señor por esta hermosa mañana que nos das. Gracias Padre porque podemos estudiar tu palabra libremente y ahora pedimos que tú nos hables. Ayúdame Señor, por favor, con mis nervios, a que pueda ser claro Señor, y gracias Padre porque tú vas a estar hablando hoy. Oramos Señor en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, no juzguéis para que no sean juzgados. ¿Alguna vez le han dicho: vos no me podés juzgar? O un verdadero creyente no lo hace. O ¿dónde está el amor si vos me estás juzgando? Cuando era adolescente, hace no mucho, había una lucha en mí, ¿sí? Veía amigos que estaban tomando malas decisiones y dentro mío había algo que quería ir y decirles. Pero tantas veces me había repetido esto de no tenés que juzgar, que me lo había creído. Entonces, dentro de mi ser había una lucha y yo decía: o yo tengo una batalla que es infundada, o hay algo en la Biblia que está mal. No puede ser. Me fui a estudiar el pasaje y qué sorpresa me llevé al darme cuenta que en realidad me había creído una media verdad. Era una mentira lo que estaba creyendo. Esos amigos que yo tenía la oportunidad de ir a hablarles, hubo un montón de oportunidades que fueron desperdiciadas por justamente creer algo que no era así. Si quieren acompañarme, vamos a Mateo 7, versículos del 1 al 5. No, mentiras, del 1 al 6. Vamos a concentrarnos allí en el día de hoy. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para comentarnos hoy. Es raro escuchar el ruido de las Biblias. Cuando enseño ahí con los jóvenes, les digo molestando: enciendan sus Biblias y pónganlo en vibrador, porque vamos tendiendo a eso. Pero bueno, vamos a leer. Dice, versículo 1: no juzguéis para que no sean juzgados, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Una forma que a mí me gusta muchas veces enfrentar un texto es hacerle preguntas. Y en este caso vamos a hacerle 4 preguntas al texto, ¿sí? Ya primeramente, como estábamos viendo, sabemos que está muchas veces muy mal enfocado, así que vamos a ver qué es lo que dice realmente el texto. Versos 1 y 2 dice: no juzguéis para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Lo que estamos viendo acá no es una negativa, no es el hecho de agarrar no tenés que hacer tal cosa, sino que te está diciendo cómo debes hacerlo, ¿sí? Lo que está marcando acá es: no condenes, no critiques, ¿sí? Para no dar pie a que el día de mañana vos seas criticado, vos seas condenado, ¿sí? Lo que está mostrando es: no hay que derribar al otro, ¿se entiende? O sea, si yo derribo a alguien, por ejemplo, en una
pelea de esgrima, si yo termino derribando a alguien, ¿yo en qué posición estoy? Significa yo estoy de pie todavía, estoy triunfante, ¿sí? No es eso lo que está marcando el texto. Lo que podemos ver acá es, podemos decirlo como una pequeña chispa de lo que es la gran regla de oro, ¿sí? Vamos a ver que Cristo predicó sobre eso, y es, trata a los demás como quieres que te traten, ¿sí? Obviamente, esto no es una, ¿cómo decirlo? No es una regla universal, no es que si yo hago esto en ningún momento me van a lastimar o me van a herir. Lo que está marcando acá es que con tus actitudes vos no estás dando pie a más adelante que puedan utilizarlo en contra tuyo, ¿sí? O sea, no lastimes y no estás dando ocasión para que te lastimen. No hieras, no condenes, no critiques para que en el día de mañana vos no seas criticado de esa forma, ¿sí? Podemos ver en Romanos 12:18 dice, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. En ambos pasajes, lo que se nos está exhortando es a evaluar en la forma en que vivimos, en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que actuamos con los demás, ¿sí? Está apuntando hacia nuestra responsabilidad como creyentes. Eso quita por completo al otro. Te está hablando directamente a vos, me está hablando directamente a mí. Puede llegar a surgir una pequeña pregunta que diga, ¿cómo sabemos que esto es correcto? Vamos a ver 2 ejemplos donde el creyente debe juzgar, ¿sí? Podemos ver en los versículos 15 y 20 del mismo pasaje, donde está apremiándonos a estar atentos a los falsos maestros, ¿sí? Igualmente esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero para darlo de una forma gráfica, se nos viene a la mente el cajero de un banco, donde él estudió, ¿sí? Se interiorizó en el billete verdadero, en cómo es él, para que el día de mañana, cuando él tenga que enfrentar la situación que le llegue un billete falso, él pueda reconocerlo, sabiendo cómo es el verdadero. ¿Se entiende? Tiene lógica, porque si nos ponemos a estudiar todo lo falso, nos perdemos de lo que realmente es la verdad ahí, ¿sí? También podemos ver en 1 Corintios 5 del 1 al 2, si quieren me pueden acompañar. Podemos ver cómo Pablo enseña acerca de la disciplina de la iglesia. Primera Corintios 5 del 1 al 2 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La situación ahí era súper perversa, era súper escandalosa. Estaban dejando no solamente que su testimonio como iglesia sea manchado, sino que la santidad de Dios sea burlada de esa forma, ¿sí? Los corintios se jactaban de el amor. Somos una iglesia sumamente amorosa. Mirá lo que está pasando y nosotros lo seguimos queriendo al hermano. Y Pablo le está diciendo, hey, hay cosas que tienen que tratar, hay cosas que tienen que corregir ahí, ¿sí? Es como que dejemos que alguno de nuestros niños, ¿sí?, termine jugando con una serpiente y nosotros no hagamos nada. A ese punto era la situación. Ahora, está más que claro que la situación que enfrentaba la iglesia de esta forma era debido a que no practicaban la exhortación y la disciplina a tiempo. Esto fue generando un problema que se hizo cada vez más grande y ya era insostenible. Les hago un pequeño paréntesis, ¿sí?, antes de continuar hacia el siguiente punto.
Debemos tener en cuenta en qué momento estamos parados del pasaje. Estamos hacia lo que es el final del Sermón del Monte. Cristo le está hablando a sus discípulos y por consiguiente también a la multitud que está ahí, pero principalmente a sus discípulos. Y en todo esto vamos viendo como Cristo apunta hacia los fariseos, ¿sí?, que estaban doblegando al pueblo judío y colocándose ellos mismos en un pedestal espiritual, diciendo que ellos eran mejores. No podían cumplir los 10 mandamientos, ¿sí?, y cargaron al pueblo con más de 600 mandamientos que ni ellos podían cumplir. Y aún así ellos estaban listos para apuntar, ¿sí?, condenar, sin siquiera tal vez saber por qué esa persona actuó como actuó. Así que es una advertencia en cuanto a lo que debemos hacer. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Ya que sabemos que es una advertencia, nuestra pregunta lógica sería entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Vamos a ver versículos 3 y 4. Dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo... No, perdón. Eso es Mateo, disculpen. Vamos a Mateo de nuevo. Estaba leyendo Corintios. Ahí está. Ahora sí, 3 y 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Cristo constantemente nos estaba apremiando con sus enseñanzas a evaluar nuestras intenciones, a evaluar nuestro corazón, nuestras conductas. Podemos tomar el ejemplo de David. El rey David en el Salmo 51, después de que había pecado con Betsabé, después de que había hecho matar al esposo de Betsabé, y es confrontado por el profeta Natán, él termina desnudando su corazón delante de Dios y reconociendo lo perverso que él había llegado a ser. Salmo 51, del 1 al 2, dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Como bien habíamos dicho, él desnuda su ser delante de Dios, ¿sí? Y él está consciente que solamente la gracia de Dios es la que puede ayudarle a restaurar esa comunión con él. El poderoso rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, sabía que su interior era tenebroso, que su corazón estaba envanecido y que su cuerpo era pecaminoso. Él sabía cuánto podía llegar a desviarse su vida si no tenía a Dios en su prioridad. Salmo 139, del 23 al 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mi camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él está suplicando a Dios para que le revele aún el pecado que él no puede llegar a ver. Obviamente Dios nos conoce, y mucho mejor que a nosotros mismos, ¿no? Y él está consciente de eso, él está pidiendo a Dios que se lo muestre. Así, de la misma forma que un médico termina haciendo una cirugía exploratoria, ¿sí?, para poder ver qué es lo que está pasando con ese paciente, de la misma forma Dios puede mostrarnos, ¿sí?, con qué es lo que estamos batallando, qué es lo que debemos corregir en nuestra vida. Él puede revelar ante nuestro ser todos los pecados que pueden llegar a atormentarnos. ¿Para qué? Para poder arrepentirnos, para poder confesarlos delante de Él y rogar su prometido perdón. Entonces, ¿cómo debe hacerse? Teniendo esto en mente, ¿sí? Cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien, debemos tener presente lo siguiente: yo soy tan pecador como la persona que tengo delante mío. Y no solamente es eso, sino que la vara con la que vamos a medir no la pongo yo, no la pone él,
sino que es la misma santidad de Dios. Perdón, estoy un poquito nervioso y a veces cuesta seguir, pero es impresionante lo que Dios está mostrándonos acá en este. Cuando estábamos revisando el estudio con Leonel, él me comentó una frase y se las leo. Dice: dame, Señor, conmigo un corazón de hierro, con los demás un corazón de carne. Yo también ya la había escuchado esa frase de un predicador y qué necesario es poder orar así, de esa forma. Muchas veces lo que nos molesta en el otro resulta que es mi propio pecado o con lo que yo batallo. Esas actitudes que parecen indomables en mi vida, yo las quiero modificar en el otro. Ahora, yo no soy todopoderoso para poder hacerlo. Ni siquiera puedo corregir mi vida, pero sí quiero corregir la vida de los demás. Medio irrisorio. Es normal que veamos en la vida de los demás las fallas magnificadas y pedimos clemencia cuando, entre comillas, nos atacan. ¿No debería ser al revés? Entonces, ¿cómo se debe hacer? Se debe hacer en amor, siempre teniendo presente que somos tan pecadores como la otra persona. Y quien nos rige es Dios y no alguna idea que nosotros podamos tener. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál podría ser el propósito de todo esto? Vemos verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Obviamente el propósito acá es edificar a nuestros hermanos y presentar batalla de nuestra fe. Estos versículos no se presentan para generar en la iglesia una batalla campal. Sería la Tercera Guerra Mundial acá adentro, una locura. Tampoco es el fin de esto, es que tomemos la actitud de ignorancia y salud, donde, bueno, si a vos te parece, dale para adelante. Yo no te voy a decir nada. Y estamos viendo que el hermano está corriendo directo contra una pared a estrellarse y nosotros nos quedamos en el molde sin siquiera agarrar y decir algo. Va a parecer medio psicópata, pero hasta podemos llegar al punto de deleitarnos por dentro sabiendo que el hermano se va a chocar. Listo. Ya él tomó su camino, que haga lo que quiera. Yo me quedo acá. Pero el mismo versículo 5 lo dice. Dice bien clarito, te dice hipócrita, me dice hipócrita. Cuando tomamos ese tipo de actitudes. No lo estoy diciendo yo. O sea, la Biblia acá lo dice. Cristo se los dijo a los discípulos y por consiguiente a la multitud. No lo está diciendo hoy. Es algo con lo que cada uno de nosotros batallamos. El propósito de este pasaje es alertarnos de nuestro propio pecado para que no sea un estorbo para la verdadera ayuda que debe ser. Una ayuda que sea cargada de amor, de paciencia, ¿sí? De bondad, de perdón. De la misma forma en que Cristo obró en nosotros, también nosotros debemos obrar ahí. Lamentaciones 3, del 22 al 23 dice: fiel es el amor del Señor que nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Es impresionante cómo Jeremías se aferraba a esta verdad y a esta esperanza, sabiendo que Dios responde con agrado al corazón que busca ayuda, al corazón que busca ese socorro. Jeremías sabía que en el Dios en el cual confiaba. Jeremías estaba sabiendo que así de grande es Dios y por consiguiente su misericordia es tanto más grande que cualquier tipo de pecado. La Biblia es una carta de amor. Si empezamos desde el primer versículo de Génesis y nos vamos al último versículo de Apocalipsis, podemos ver cómo
es una carta de amor desde Dios hacia el pecador. ¿Estás en esa lista? Yo sí lo estoy. Entonces, de la misma forma debemos obrar hacia nuestros hermanos para edificarles, para consolarles, para perdonarles, al igual que ellos lo harían conmigo. Ahora, como bien habíamos dicho antes, también se nos insta a velar por la iglesia. Somos parte de ella, y una de las tareas que a veces es más descuidada es que no velamos porque es lo que se enseña. Muchas veces se instauran doctrinas que no son bíblicas, ¿sí? ¿Y qué terminan haciendo? Terminan generando destrozos, instauran dudas a los más pequeños en la fe, los arrastran para cualquier lado y terminan lastimando a la iglesia. Mateo 7, del 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En el Antiguo Testamento era normal, ¿sí?, que un profeta le diga al rey o al pueblo lo que realmente quería oír. No lo que Dios estaba diciendo realmente, sino lo que ellos querían oír en sus corazones. Encima lo decían de tal forma como que así ha dicho Jehová, y no era así. Lastimosamente esa actitud no ha cambiado para hoy. Seguimos batallando con situaciones así. No estoy hablando de la iglesia en Bellavista, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en general es atacada por este tipo de personas. Lo que vamos a poder ver es que cada una de sus enseñanzas van a tender a disminuir a Cristo y obviamente a ensalzarse ellos mismos, ¿no? Vamos a ver donde su búsqueda por el poder o, no sé, algún beneficio económico o lo que sea, va a ir apuntando hacia sí mismos y cada vez dejando de lado a Dios y su palabra. Esto no quiere decir que empecemos una cacería dentro de la iglesia buscando a los hermanos que se equivocan para barrerlos, como se dice en el fútbol, ¿no? Sino que lo que está hablando es acerca de personas que se deleitan en instaurar este tipo de cosas en la congregación. Así que debemos velar siempre que la Biblia sea enseñada dentro de la congregación. Esto nos lleva a una cuarta pregunta. ¿Por qué nos está advirtiendo todo esto? ¿Para qué nos está diciendo? O sea, ya vimos cómo debemos hacerlo, ¿sí? Vimos la realidad del texto, pero nos está dando una advertencia. Nos está advirtiendo de justamente aquellas personas que no quieren ser enseñadas, que no quieren aprender de la palabra de Dios y que desestiman por completo la autoridad de la Biblia. No solamente es eso, sino que nos está advirtiendo en la forma de tratar con esta gente y ser cautelosos, porque pueden haber consecuencias en persistir de esta forma. Versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Podemos ver bien claramente que acá se mencionan dos tipos de personas, y las menciona de una forma que es bastante fuerte. Los llama perros y los llama cerdos. Ahora, el perro no es como tenemos hoy por hoy en nuestras casas, que
nos reciben saltando y moviendo la cola cuando llegamos, ¿sí? O que hacen algún destrozo, algún sofá destruido por ahí. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo, como era en esa época, son perros vagabundos, son perros que iban solos o a veces en manadas, buscando entre la basura, buscando entre aquellos cuerpos podridos que estaban tirados, ¿sí? Ya sea animales o humanos, e incluso aquellos que literalmente atacaban a alguien, lo terminaban cercando y lo atacaban. Y en la palabra de Dios se utiliza mucho para describir, por ejemplo, situaciones peligrosas que enfrentan. Salmos 22:16 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Acá es David mostrando una situación difícil que él estaba enfrentando. Pero fíjense que esas mismas palabras se cumplen en Cristo, en momentos antes de ir a la cruz. También podemos ver cómo la Biblia lo describe como un animal inmundo, justamente por su forma de manejarse. Podemos ver en Proverbios 26:11, dice: así como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. Justamente estaba estudiando estos pasajes y caí enfermo en esta semana. Estuve bastante descompuesto. Y al leer esto yo decía, no puede ser. Mi enfermedad así, abrazado al gran trono blanco, resulta que es igual cuando yo agarro y vuelvo a hacer necedades. Es una locura. Es una locura. Hay un montón de otros pasajes donde podemos ver que ejemplifican al perro en actitudes y acciones que tomaba el pueblo de Israel, y eran ejemplificadas de esta forma. Creo que ya queda claro en qué contexto estamos hablando acerca de los perros. Y al igual que ellos están los cerdos. Los cerdos por ley eran un animal inmundo. Deuteronomio 14:8 dice: ni cerdo, está hablando de las cosas que no podían comer, ni cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. ¿Sí? Lo estoy utilizando para describir solamente. También se utilizó para describir la miseria que enfrentó el hijo pródigo antes de volver a la casa de su padre. Dice Lucas 15, del 15 al 16: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era un animal inmundo. Y ahí en esa parte, él está queriendo comer lo que come un animal inmundo. Una locura. Obviamente, acá estamos viendo, son dos personas que están reacias a la palabra de Dios, ¿sí? Son rebeldes a Dios y a aceptar su palabra. Y vemos un claro contraste, las perlas. Las perlas en el contexto bíblico son algo muy valioso. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 13:46 que un comerciante vendió todo lo que tenía, todas sus posesiones las vendió. ¿Para qué? Para comprar una perla de gran valor. Podemos ver en 1 Timoteo 2:9 que lo pone al mismo nivel del oro. Y también en Apocalipsis podemos ver cómo las puertas de la santa ciudad, que son adornadas con perlas. Lo que podemos ver acá es un contraste bien claro de aquellas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren doblegar su vida ante la palabra de Dios, ¿sí? Y obviamente las compara con perros y cerdos, en contraste con la valiosa palabra de Dios, ¿sí? Son de un corazón duro, resistentes a todo tipo de corrección y disciplina, y están en constante desafío a Dios. No desean cambiar. Ellos no van a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Van a la iglesia ¿para qué? Para meter sus ideas, para meter sus pensamientos y sacar algo a cambio.
En segunda parte de ese versículo podemos ver que dice, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Podemos sacar dos conclusiones. El tema de pisotear lo podemos tomar como el tema de burlar, ¿sí? No debemos dar ocasión para que ese tipo de personas se burlen de la palabra de Dios. No está bien. No solamente que están burlándose de Dios, sino que también acumulan juicio para sí mismos. Hay un límite en el cual nosotros podemos actuar. Hay momentos donde es mejor cortar por lo sano y no continuar ahí. Y al igual que se vuelvan y os despedacen, hay personas que no solamente se mofan de Dios, sino que se vuelven para atacar al mensajero. ¿Cuál es el fin de eso? Cortar que el mensajero pueda seguir dando ese mensaje. Entonces, nuevamente, al igual que un animal salvaje, Cristo nos está advirtiendo de este tipo de personas. Cristo mismo lo marcó. Mateo 15, el verso 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. La obstinación hacia la palabra de Dios es un problema dentro de la iglesia que puede terminar lastimándola. Como bien dijimos hace un rato, puede arrastrar a aquellos niños en la fe, ofender a líderes maduros, confundir a la congregación y dividirla. En caso de llegar a este límite, ¿sí?, como hemos visto en estos pasajes y otros estudios, hay que apartarlos de la congregación. Hay que separarlos para que no sigan haciendo mal. Vimos y contestamos 4 preguntas. ¿Qué dice realmente el texto? ¿Cómo debe hacerse? ¿Cuál es el propósito? Y número 4, ¿por qué nos advierte esto? ¿Qué dice realmente el texto? No es una negativa, sino una advertencia. ¿Cómo debe hacerse? En amor, teniendo siempre presente que la persona delante mío es pecadora igual que yo, y obviamente la vara con la que regimos es Dios. ¿Cuál es el propósito? Edificar a la iglesia, confortar a los hermanos, buscar el perdón dentro de la iglesia y obviamente presentar batalla de nuestra fe, no dejando que estos perros y cerdos hagan de las suyas dentro. ¿Y por qué nos advierte esto? Porque hay un límite que hasta el cual debemos actuar. Así como vimos la semana pasada que una iglesia que no practica la confesión unos a otros dentro se pierde las bendiciones de Dios que tiene preparadas para ella, una iglesia que no practica la exhortación ni defiende su fe va a enfrentar situaciones difíciles que se podría haber evitado, así como lo vimos en Corintios. Y ya para terminar, te animo a lo siguiente: si vas a exhortar a alguien, ¿sí?, que tenés la oportunidad de hacerlo, hacelo en amor. Siempre tené presente, él es tan pecador como yo. Y él es igual que yo delante de Dios. ¿Sí? Te animo a que si te exhortan, lo tomes con gracia y con humildad. ¿Sí? Es la palabra de Dios hablando. ¿Sí? Y seguramente va a ser algo bueno. Y por último, te animo a velar que todo lo que se enseñe, ¿sí?, sea la palabra de Dios. Que no sean las ideas tal vez de el que esté en ese momento, ¿sí?, sino que realmente sea la palabra de Dios. Así que en el tiempo que he estado estudiando para esto, Dios me ha mostrado varias cosas y espero que haya sido así contigo en esta mañana. Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque ella es clara y podemos sacar tantas verdades para nuestra vida. Gracias porque tú deseas tratar con nosotros
y cada día, Señor, podemos ver tus misericordias en nuestra vida. Ayúdanos a que en los momentos que tengamos para tratar con otros, podamos ser igual de amorosos y misericordiosos como tú lo eres con nosotros. Y Padre, gracias porque tú eres la medida, el estándar al cual debemos apuntar y no nuestras propias ideas o nuestros propios pensamientos. Y Padre Santo, nuevamente, gracias porque tu palabra es verdad y podemos aplicarla a nuestra vida, Señor. Te agradecemos y dejamos todo esto en tus manos, sabiendo que tú eres poderoso y grande para obrar en nuestros corazones. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero si yo hago esto, ¿no va a haber problemas? Dios espera que seamos obedientes. Él se ocupa de edificar su iglesia. Es más, Él la edifica a través de nuestra obediencia. Él edifica su iglesia. Confiamos en sus promesas. Y vamos a ponernos de pie para cantar la última canción. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Cómo se ve mi fe? A través de mi obediencia. Vamos a cantar juntos al Señor para despedirnos esta mañana.